menos que se vaya la luz. Ya llegó. ¿Ya llegó? ¿Ya funciona? Pero mientras tanto, ¿me escuchan? Bueno, gracias a Dios hemos practicado con el hijo. Los que tienen hijos, entonces hemos gritado y ya. Uno no sabe para qué es, pero es para estos momentos. Entonces, si alguno grita al hijo de acá, o cuando va al estadio y grita, es para eso. Nos están invitando a predicar. Muy bien. Muy agradecido de estar acá, como dijo el pastor Tito. Dios permitió que en este lugar me enamorara un poco más de Él a través de conocerlo en su palabra. A uno le invitan a predicar y uno, Señor, ¿de qué hablo? Y uno empieza a orar, Señor, ¿de qué hablo? Digamos que hasta el miércoles yo ya tenía la predicación y yo ya estaba tranquilo. Me gusta estar siempre adelantado en mis procesos. Tengo muy como meticuloso los tiempos. Pero el jueves sucede lo que todos conocemos y empieza uno como a cambiarle lo que va planeando. Y quiero que piensen ustedes que tienen buena imaginación ya. ¿Aló? Sí. Menos mal por ustedes, ya a los 10 minutos ya no tendré tantas cosas. Ok, imagínense que esto es un periódico, ¿cierto? ¿Ustedes tienen buena imaginación? ¿Qué es eso? Periódico. Oh, sí tienen imaginación. No es un periódico, pero imaginen que es un periódico. ¿Y esto qué es? Ok. Si tenemos estos dos elementos, ¿para qué nos ha de servir? ¿Qué nos transmite los periódicos y qué nos transmite la Biblia? Será información, ¿cierto? Un sermón, de acuerdo a lo que dijo un teólogo llamado Harvard, dijo: un sermón hay que prepararlo con la Biblia en la mano y con el periódico en la otra. El mensaje de Dios llega en una realidad al ser humano, no llega en un vacío. La palabra de Dios es relevante para todos los momentos del ser humano, y esta no es la excepción. Por eso queremos ser fieles a su palabra, pero relevantes, como si esto fuese el periódico. Ahora bien, como les decía, uno no puede entonces taparse los ojos y pensar, y eso me llevó a reflexionar un poco del tema, y tal vez por eso mi introducción, que va a parecer para algunos predicación, es un poco extensa. Pero quiero que ustedes piensen, o recordemos más bien, las palabras de Jesús en Juan 17, cuando ora por sus discípulos y ora de alguna forma también por nosotros. Ora para que Dios los guarde del maligno. ¿Pero dónde los envía? ¿Fuera del mundo? El Señor de las Escrituras quiere que estemos, ¿dónde? Porque es que en medio de las tinieblas es que somos. El bombillo de su casa sirve cuando está encendido, y sirve, o usted lo enciende cuando no hay luz. Nosotros generalmente a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, los que escuchan radio, ¿qué es lo que suena? Y parece el himno nacional como las canciones que a veces se cantan en la iglesia. Pero no va a cantar porque está que llueve. Vamos a evitar, ¿no? Pero pensemos en esa canción, yo aquí, y todos con eso, ustedes se vieran las caras que todos ponemos. Y termina el culto y se llama misiones, se llaman trabajos. ¿Qué pasó con la canción? Parece que el himno nacional de alguna manera fuera similar. Déjenme leerles, para no cantarles, la primera estrofa. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, que entre cadenas gime, ¿comprende qué? Dos preguntas para iniciar esta parte. ¿Será que Colombia ha cesado la horrible noche? Este himno es compuesto posterior a todo el enfrentamiento que tuvo Colombia con los españoles, todo el tema libertador. Es en medio de eso que se pensó que las horribles noches habían cesado. ¿Cuándo inicia la terrible noche para la humanidad? De acuerdo al texto bíblico, inicia el día que el ser humano
es confundido y llevado a no confiar en el Señor. Ese ser humano creado a imagen y semejanza de Dios es confundido y atraído y seducido por uno que se nos presenta como el astuto y lleva a esta humanidad a pecar. ¿Cuándo inicia entonces la terrible noche? Desde que el ser humano peca. Y vamos a ver toda la historia del Antiguo Testamento. Y uno se escandaliza al ver este pueblo que vive en guerras. No sé, ¿dónde estás, Dios? Déjenme recordarle algunas palabras de Dios que tienen mucha importancia para nosotros hoy. En Éxodo se nos presenta, no lo hablan en su Biblia, les voy a estar leyendo. El Señor se presenta a Moisés y le dice las siguientes palabras, Éxodo 3:7. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. El Señor escucha. El Señor ha oído el clamor de Colombia, que sigue viviendo tiempos de las terribles noches. Si uno sigue leyendo el Antiguo Testamento, se va a encontrar con muchas otras cosas. Vemos el tiempo de los jueces, un tiempo donde el pueblo se apartaba, se arrepentía, Dios le enviaba un juez, volvían al Señor y parecía un ciclo de no acabar. De hecho, el libro de los jueces termina diciendo: en aquel tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra vez, ¿han cambiado los tiempos? En el tiempo que no había rey, parece que de alguna forma está diciendo el autor, tal vez es el rey que necesitamos. Llega el tiempo de la monarquía, y ¿quién llegó a la monarquía? Lo mismo, sufrimiento al pueblo. La solución no era la monarquía. De hecho, fue tan grave el tema que el pueblo se dividió en dos: reino del norte y reino del sur, y esto los lleva a después ser parte del lo que conocemos como el exilio. Pero es en medio del exilio que el Señor constantemente sigue recordando a su pueblo y también de alguna forma discipulándolo. De ahí cuando uno dice que cómo esto malo Dios lo puede encaminar a bueno, y sucede muchas veces. En mi vida sucedió. Yo soy de los que todos los días me levanto con el pie izquierdo, y ustedes lo pudieron comprobar hoy. ¿Cuántos se levantaron con el pie izquierdo? Resulta que yo todos los días me levanto con el pie izquierdo porque me amputaron la pierna derecha a causa de un accidente de tránsito. Yo estaba en la policía, estuve en diferentes momentos, situaciones difíciles, pero no fue allá, fue en otro momento. Fue en un momento que algo malo Dios lo encaminó para bien, para conocerlo a Él. La vida, ¿cuántos segundos necesitas para que te cambie? ¿Horas? ¿Días? ¿Años? Segundos. El pueblo de Israel vivía lo mismo, vivía momentos, pero esto fue un paso para que el Señor les enseñara a depender de Él, a recordar que debían confiar en Él. Pero uno llega al tiempo de Jesús, cuando ya el exilio, el tema del posexilio, uno esperaría que el pueblo de Israel ya era aprendido, al igual que nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y a veces no aprendemos. Y se encuentra con el siguiente escenario, un escenario donde el pueblo está dividido en diferentes grupos religiosos y políticos. Dentro de ellos los más importantes son tres: los saduceos, que le restaban a la palabra de Dios; los fariseos, que le aumentaban la palabra de Dios; y los esenios, que se alejaban para no contaminarse. Y ojo, uno diría, eso fue el tiempo de Jesús. ¿Cuántos de los que hoy se dicen ser cristianos aumentan la palabra de Dios? ¿O cuántos le restan? ¿O cuántos se esconden para no contaminarse? ¿En qué grupo estás tú? ¿Eres tal vez un saduceo, un fariseo o un esenio? Bueno, para el aliento de todos yo estaba en los tres grupos. Creo que todos pasamos a veces por los tres grupos. Había más grupos, estaban los herodianos, los celotes, que era un grupo que se oponía a todo lo que fuera extranjero, y fue un grupo violento, que llevó a muchas guerras internas. Pero también estaban los samaritanos y los seguidores de Juan el Bautista. Esto nos da un panorama que los tiempos que llega Jesús
Es un tiempo muy parecido al... ¿Se solo rinde noche? ¿Qué tanto la última oración de este himno nacional se ha vivido o se vive en nuestro país? ¿Qué tanto podemos decir que las personas comprenden las palabras del que murió en la cruz? Ahora preguntémonos nosotros, ¿qué tanto yo comprendo las palabras del que murió en la cruz? Los tiempos que vivimos nos invitan a pensar en el prójimo. Si de algo este tiempo, lo que fue el jueves y viernes, ha servido a las ciudades, y no con esto quiero decir que estoy apoyando todo este tema de terror, pero si algo ha servido es que la gente sea consciente del terror que han sentido las personas en el campo por causa de la violencia. Es fácil decir sí, no, esto, aquello y opinar cuando no hemos encarnado que sentir terror. Yo estuve en la policía y la última parte donde trabajé fue Gaitania, Tolima. Estoy hablando desde el 2004, cuando aún eran tiempos difíciles. Y cuando veo esto, el tema de sentir amor al prójimo que está desamparado, no solamente es posible cuando de alguna forma nos ponemos en los zapatos de ellos. Siempre que han habido diferentes situaciones adversas, el pueblo ha regresado a Dios. Y si algo de esto debe empezar a pensar en nosotros como iglesia, es que esto nos debe llevar a reflexionar y saber que nosotros realmente comprendemos las palabras de aquel que murió en la cruz. Déjenme con esto, entonces ahora sí iniciar. Yo les decía una introducción un poco larga. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 9, versos 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Ok, voy a leerlo desde la Nueva Traducción Viviente. Dice así el Señor: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. Los que tienen NTV, por favor, síganme. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades. ¿Y qué? Cuando vio a las multitudes, ¿les tuvo qué? Repitamos esta palabra que es importante. ¿Les tuvo qué? Porque estaban ¿qué? Confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros muchos. Así que duerman, oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pidan que envíe más obreros. ¿A dónde? Amén. Muy bien. Quiero que en esta mañana nos llevemos 3 palabras. Si yo me los encuentro en la salida, les voy a tomar la lección. Y la lección va a consistir en 3 palabras que van a ser como los 3 puntos que vamos a tener. La primera palabra es compasión. La segunda, pasión. Y la tercera, acción. ¿Difícil? A ver. Muy bien, ustedes son muy buenos estudiantes. Hay que felicitarlos. Vamos a iniciar con el tema de la compasión. Vamos a ver cómo el Señor nos muestra a través de su palabra, a través de sus textos, realmente si empezamos realmente a comprender las palabras del que murió en la cruz. Compasión, ¿qué significa tener compasión? Tener compasión es algo que va más profundo, es algo que va dentro de nosotros. Yo he pasado por el semáforo, todos nosotros, la persona que se sube o que está en la esquina vendiendo dulces, y nos da pesar. Y no es lo mismo pesar a compasión. ¿Y por qué lo quiero decir? Pesar es cuando me da lástima y me quedo ahí, pero compasión es algo más profundo que no me permite dejar eso ahí, sino que me invita a tener una acción. Y por eso las 3 palabras van a ser importantes: compasión, pasión y acción. Pero quedémonos con la primera.
Y el texto de Mateo, esta parte la vamos a hacer como una película, como si se fuera hacia atrás, y vamos a irlo entendiendo de esta afirmación que hace el Señor, y la vamos a ir mirando hacia atrás. ¿Y por qué digo hacia atrás? Porque quiero que miremos este capítulo 9, cómo está rodeado de ese carácter del Señor que es compasivo. La primera parte que quiero que miremos es cómo se acerca, y está en el versículo 18, cómo se acerca el líder de una sinagoga porque su hija ha muerto. Y se le llega y se le acerca: Señor, por favor, ve a mi casa y pon la mano sobre mi hija. Cuando está el Señor yendo hacia allá, ¿qué sucede? Una mujer que sufre de flujo de sangre, que lleva ¿cuántos días? 12 años. ¿Quién de ustedes ha padecido enfermedades por mucho tiempo? He aquí una muestra de que Dios no se te ha olvidado que tu enfermedad. ¿Por qué va a pasar? Esta mujer era una mujer que le llamaron, está viviendo el bullying de los israelitas. ¿Y por qué digo el bullying? Esta mujer tenía que estar, de acuerdo a la ley, apartada. No podía tocar a nadie porque lo contaminaba. Pero esta mujer se acerca al maestro, se acerca a Jesús y lo toca. Y en medio de la multitud del Señor identifica que alguien lo ha tocado, y es la mujer quien la toca. Y que le dice el Señor, la regaña: oye, ¿tú qué te pasa? ¿Cómo me vas a tocar? Le dice: tu fe te ha sanado. El Señor es un Señor que permite que el que para la sociedad está inmundo se acerque a Jesús. ¿Cuánto permitimos o cuánto creemos que nos contaminamos por acercarnos a otros que piensan diferente a nosotros? El texto sigue hablando que el Señor se acercó a la niña y ¿qué hizo? La tocó, la toca. Otra vez, no se podía acercarse a los muertos porque era un tema de contaminación, no podía asistir a los rituales. Pero el Señor le importa más las personas que todo el sistema religioso que había en ese momento en Israel, y se acerca y la toca. ¿Qué demuestra? Compasión por esta niña y por su familia. Ahí no termina, parece que Mateo nos va diciendo todas las cosas como muy rápido nos va mandando información. Se acercan unas personas invidentes, ciegas, que dice esto, versículo 27: cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión, ten compasión. ¿Y el Señor lo regaña? No, el Señor lo sanó. El Señor tiene compasión. Tiene compasión de las enfermedades que vivimos nosotros, que vive nuestra sociedad, que viven nuestras familias. Déjenme seguir mostrando esa compasión en el Señor. El Señor se acerca a un hombre cobrador de impuestos que está en su caseta. Mateo. El Señor Jesús se acerca en lo cotidiano de una persona, en su trabajo, en cualquier lugar. Por eso el tema de las misiones no inicia en un aeropuerto, no inicia en una frontera, no inicia en la parte rural, en otro barrio, no, inicia donde nosotros estemos. Aquí, hoy inicia la misión. Y ese Señor, el Señor Jesús, se acercó a Mateo, y Mateo lo invita a estar con él, lo invita a cenar, y no solamente con él, sino con otros cobradores de impuestos. Ya hemos hablado de los celotes, por ejemplo, que se oponían a todo el tema de los romanos. ¿Y qué van a decir? No solamente eso, sino otros grupos. Escuchemos las palabras en el capítulo, el versículo 10 del 11, perdón. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? El Señor se sentaba con pecadores. Y la palabra acá en la nueva traducción viviente me parece fuerte. ¿Por qué el Señor se sienta con escoria? ¿Qué tanto la iglesia de nuestra generación se acerca a la escoria del mundo? El Señor, dice el texto, verso 12: cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí.
Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan que, no que ofrezcan sacrificios. ¿Qué tanto nuestras familias, en el trabajo donde estemos, en la universidad, en el colegio donde tú estás, eres reconocido porque eres un hombre que tiene compasión? Nosotros en la iglesia es fácil empezar a graduar los pecados. Uno de los pecados que hemos puesto como si fuera el máximo es el tema de la homosexualidad. Nos olvida los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los ávaros, los idólatras, y dentro de los idólatras caben aún los que trabajan mucho. ¿Qué tanta compasión mostramos nosotros? Pudiéramos terminar todo el resto del sermón y hablando de todos los momentos que Jesús vive en medio de mostrar compasión, pero quiero centrarme ya nomás en estos dos últimos, y es: Jesús se acerca a la viuda de Naín, que lleva a enterrar a su hijo, y otra vez, ¿por qué hoy lo toca? Porque tiene compasión. Una de las parábolas de todas las preguntas que le hacen para acorchar al Señor es: ¿quién es mi prójimo? ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a tú mismo. Y en esa conversación resulta la parábola del buen samaritano, ¿no? Diferentes personas pasan, ¿no? Un hombre que es asaltado, dejado casi muerto, pasa dos religiosos y hacen ¿qué? Mirad. Y pasa el samaritano, el que es estigmatizado, y es el que lo venda, el que lo cura, el que lo lleva, y el que económicamente también da para que continúe su curación. Y la pregunta al final es: ¿cuál es el prójimo? Y es fácil, ¿no? Pues samaritano. ¿Qué tanto somos los religiosos? ¿Qué tanto somos los saduceos? ¿Qué tanto soy el fariseo? ¿O qué tanto soy el escéptico? Todos de alguna manera hemos mostrado lo contrario a la compasión. ¿Qué tanto la iglesia del Señor, no estoy hablando solamente acá de la iglesia presbiteriana, la iglesia del Señor en Ibagué, en Colombia, es reconocida porque tiene compasión? Jesús en el Sermón del Monte dice las siguientes palabras: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? ¿Eres compasivo? Serán tratados con compasión. ¿Quién no quiere ser tratado con compasión? Es fácil mostrarse compasivo a veces con el tema de los niños, ¿no? Las niñas, las personas en guerra y esto. Pero en el cotidiano, otra vez, como Jesús se presenta en el cotidiano, ¿qué tan compasivo soy con mi esposo o mi esposa? Con mi cónyuge, con mis hijos, cuando son desobedientes? ¿Qué tan compasivo soy con mis vecinos? Aquellos que tal vez me van echando la basura, el que deja el carro ahí al frente y no me deja sacar el carro, yo qué sé. ¿Qué tan compasivo soy con los compañeros de estudio, con el profesor? Si somos fieles, si somos la iglesia que decimos ser bibliocéntrica y cristocéntrica, es ahí donde se demuestra. Si ustedes ven el capítulo 9, estaban discutiendo del ayuno, y el Señor les habla qué es el ayuno y les dice, el Señor es claro con el mensaje, pero el Señor no se queda en las discusiones sociológicas que son importantes, pero es que nuestra verdadera teología no va a radicar cómo está sistematizada, sino la verdadera teología se demuestra en ese amor y en esa compasión con el otro, y especialmente con el que piensa diferente a mí. Es fácil yo reunirme con amigos y todos pensamos iguales. Es fácil ir a visitar a mi amigo que piensa igual que yo y mostrarle la compasión. Jesús, que dice que tiene compasión porque este pueblo, volvamos al texto y miremos versículo 36 del 9. Cuando vio las multitudes tuvo compasión porque estaban ¿qué? Confundidas y desamparadas. Si tú hoy llegaste confundido y desamparado, déjame decirte que el Señor
te mira con ojos de compasión. Si el Señor mira con ojos de compasión al que está desamparado, ¿cómo debo mirarlo yo a esa persona? Con compasión. Déjenme otra vez, y esto va a ser un tema de ir y venir con el texto, déjenme a ver si ustedes tendrían compasión de esta parte que nos muestra el texto, verso 34. Sin embargo, los fariseos dijeron: puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Gente que murmuraba de Jesús, aún a esos estaban dentro de la multitud, y a esos que murmuraban de Jesús, Jesús les tuvo. Muchas personas en nuestro caminar diario van a murmurar de nosotros. ¿Y qué es la invitación del Señor? Tenerles compasión. Somos la iglesia de la compasión. Cuando las historias, el libro de historia de la iglesia presbiteriana, la iglesia de Ibagué, la iglesia de Colombia, se escriba en unos 100 años, ¿será que seremos reconocidos como la iglesia de la compasión? Déjenme darles un testimonio que encontré en un libro de historia para animarnos a leer un poco de historia. Esto sucedió en la época de la conquista española. Un monje franciscano quería persuadir al cacique Atahualpa a que se convirtiera al cristianismo antes de morir, igual como muchos de nosotros. Le preguntó el cacique: ¿por qué uno tiene que ser como los cristianos que son tan malos? El padre le respondió: pues todos los que mueren cristianos van al cielo para contemplar el rostro de Dios y ese así. El cacique indagó de nuevo sobre si los cristianos van al cielo. El padre dijo que sí. El cacique finalmente le dijo que no deseaba ir al cielo, ya que ellos, los cristianos, estarían allí. Esto sucedió en el momento en que se había decidido quemarlo vivo, y así lo hicieron con fuego lento. Ahora, la pregunta que nos acerca o que nos podemos hacer a esto es: ¿cuál cristianismo estamos presentando? ¿Un cristianismo al modelo de las cruzadas, espada y Biblia? ¿Un modelo de la Inquisición? ¿Un modelo de la forma que hicieron los españoles, diezmando indígenas porque pensaban diferente? ¿Cuál es el evangelio que yo estoy presentando en mi familia, a mis amigos, a mis vecinos? ¿Cuál es el evangelio que yo conozco? La historia de Jesús de alguna forma ha ido mostrándonos a Jesús, pero en la historia el ser humano se ha encargado de ir desvirtuando mucho hacia Jesús con nuestra forma de ser. Decimos ser cristianos, y yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos de ustedes son cristianos acá? Es una pregunta como no tan... ¿Cuántos de acá son cristianos? Por favor, levantemos la mano. Ok. ¿Cuántos de acá han leído un evangelio? ¿Cuántos han leído 2 evangelios? ¿Cuántos han leído 3 evangelios? ¿Cuántos han leído los 4 evangelios? ¿Cuál de esos 4, que los que no han leído los 4, los han estudiado? Las manos van reduciéndose. Si decimos ser cristianos, lo mínimo que tenemos que hacer es leer y conocer al Cristo de las Escrituras, porque tal vez terminaré predicando un Cristo que no es el de las Escrituras. Decimos ser una iglesia bibliocéntrica, cristocéntrica, y muchos grupos que son sectas, como los Testigos de Jehová, utilizan palabras. De hecho, aún el diablo dijo: escrito está. Lo que nos hace diferente es que nosotros conocemos al Cristo y entendemos las Escrituras a partir de ese Cristo que se hizo hombre, que se hizo siervo, que nos modeló como debemos ser nosotros. Nos invita a servir al prójimo. ¿Qué tanto estamos siendo la iglesia de la compasión que sirve al prójimo? Un prójimo que muchas veces piensa diferente a nosotros. Nosotros no estamos llamados a ser parte de los fariseos, celotes, esenios, cualquier grupo religioso. No estamos llamados a ser partidarios en un país dividido. Estamos llamados a ser discípulos
del Señor. El Señor le dijo a Mateo: sígueme. ¿Cuántos están dispuestos a seguir al Señor? Déjenme decirles que seguir al Señor es difícil, es costoso, es la puerta estrecha, es invitarnos a que el mundo tal vez no nos ame. ¿Estás dispuesto? Seguir al Señor es costoso. Creo que el tema del cacique nos invita a pensar: ¿cuál cristianismo estaríamos predicando hoy a ese cacique? ¿Será que ese cacique hoy quisiera ser cristiano? No podemos sentir orgullo de que las iglesias hoy en Colombia se llenen. Las estadísticas dicen que el 80% de la población colombiana es cristiana, católicos, protestantes. Y uno vuelve al himno nacional: comprendemos las palabras del que murió en la cruz. Cuando los índices de violencia no se dan en los campos, los mayores índices de violencia se están dando en nuestras casas. En el tiempo que hemos estado acá, de acuerdo a las estadísticas, se dice que 10 denuncias por violencia intrafamiliar se han interpuesto en nuestras familias colombianas. Y eso es los que denuncian. Si hay algo que necesitamos aprender es a conocer a Cristo y reflejarlo. Un Cristo que es el que está ofendido porque es Dios, pero es el ofendido que se acerca a su ofensor y lo perdona. Qué diferente piensa Dios de mi forma de ser. Cuando yo estoy con los chicos en la universidad y hablo con chicos ateos, agnósticos, una de las cosas que yo le digo: ¿tú conoces a Cristo? Porque empiezan a hablar del cristianismo. Y le digo: no, para. Tú estás hablando de personas que dicen ser cristianas, pero ¿tú conoces a Cristo? No. Bueno, yo te invito a que leamos la Biblia, estudiemos los evangelios y conozcamos a Cristo que se nos presenta en las Escrituras. Cuando uno empieza a hablar con ellos, dicen: ¡wow! ¡Qué diferente! Y esto pues no le da una alegría, ¿no? Todos los días necesitamos del Señor. Yo hablo de que uno no inicia el discipulado no es una cartilla, el discipulado es algo vivencial, que uno comparte con alguien y lo acompaña. Y en ese modelo de discipulado conmigo, lo hacemos de esa forma. En la vivencia, en las cosas que pasan típicamente, voy enseñándole cómo es el Señor. Se portó terrible un día, y yo me fui muy triste porque pues son cosas que uno no espera que sus hijos sean. Aunque tiene sus padres imperfectos, pero uno era que fuera su hijo más perfecto. Me fui orando: Señor, ¿cómo lo trato? ¿Qué le digo? Y ya venía estudiando este tema. Y dije: no, voy a hablarle de la gracia del Señor. Pues es pecador, voy a hablarle de la gracia del Señor. Entonces lo invité a comer papas y la idea era mostrarle que aunque él se había portado mal, lo llevaba porque así es Dios. Muchas veces hacemos lo incorrecto, pero Dios se acerca como un Dios de gracia. Llegamos a un sitio y el sitio estaban unas personas fumando. Yo le dije a la chica: ven, están fumando, ya será que tú nos puedes colaborar para que... Sí, claro, ya voy. Cuando la chica se va acercando, ellos botaron el cigarrillo y le dijeron: no, nosotros no estábamos fumando, no, nosotros no éramos. Y ustedes han visto, bueno, los que son más viejitos conocen mejor cuando se va transformando, ¿no? Entonces mi cara se empezó a transformar un poquito. Pero empezaron esas cosas que uno está tan cerca a la otra mesa que es inevitable escuchar las palabras del otro. Y empiezan a hablar del tema político, que ellos habían sido partícipes de una campaña y que bueno, que les ha ido bien, que esos 4 años estarían bien. Y yo me empiezo a enojar más. Digo: ¿cómo es posible que estas personas con esa forma de ser y hablando como si la vida pública se manejara como un circo, y bueno, empiezo yo a enojarme. Y como la cerecita del momento fue que llegó otro amigo y lo mismo, contento porque ¿cómo te fue? No, bien. No, yo le coloqué la secretaria y le pagué la sede. Estos 4 años son de abundancia. Yo dije: estas personas son las que nos gobiernan. Yo empecé a echar sátiras, a hablar más duro y decir: ¿cómo es posible que en Colombia las personas, para que escucharan? Cuando salimos y nos fuimos, mi hijo me preguntó: ¿ya estás calmado? La predicación era para mi hijo, yo terminé siendo discipulado yo. No mostré compasión de estas personas. Estas personas, al igual que el texto,
son personas que están confundidas y desamparadas. Yo creí que la cantaleta era la que transformaba. La cantaleta no transforma vidas, es la compasión del Señor. Cuando esas madres amamantan a sus hijos, saben que es compasión. Los primeros días son dolorosos. Amar es ser compasivo, es costoso, pero es el modelo del Señor, que nos invita a amar a los que piensan diferente a nosotros, a los que se comportan diferente a nosotros, porque es que a ese mundo es el que fuimos enviados. No solamente necesitamos levantarnos a orar, sino a empezar a apasionarnos por esto, que es realidad, que es un Dios que vino y se hizo hombre para mostrarnos el camino, y no un camino ancho, sino el camino estrecho. ¿Estás decidido a caminar por el camino estrecho? ¿Estás decidido a tener compasión del que piensa frente a ti, del que te hace la vida tal vez un poco difícil? La pasión sería el segundo punto, y ya el segundo y el tercero, tú más corto, no se asusten los que miran el reloj. ¿Qué es pasión? Una de las formas, cuando uno quiere encontrar el significado de una palabra, lo mejor es acercarnos a veces a los sinónimos o a los antónimos. La pasión dice que es entusiasmo y sufrimiento, y lo contrario, que es el antónimo, es frialdad y pasividad. ¿Qué tanto podríamos decir que la iglesia del Señor está? ¿Tiene pasión? Si la pasión es entusiasmo y sufrimiento, y lo contrario es frialdad y pasividad, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estoy yo? Y yo creo que otra vez lo mismo. En algunas ocasiones estaba allá, otras acá. Estaba y por eso parte del deseo de ir a servir en Europa. Europa es uno de los países que más misioneros envió, especialmente Inglaterra, pero hoy está viviendo una escasez, porque están desamparados, no conocen otras ese pastor. Y tuve la oportunidad, estábamos en un parque con mi familia, y unos chicos hablando de los 10 mandamientos, cómo tú eres misionero y te ponen en un parque y hablan de los 10 mandamientos. Mi esposa me codea, como que ve, háblales, y no tuve pasión, tuve pasividad. Hoy estos chicos, no supe qué pasó con ellos, pero sigo orando por ellos. Desaprovechamos muchos momentos para hablar del Señor. Al igual que las personas que les dije en la cafetería, tuve que después empezar a orar por ellos. El Señor me movía a orar por ellos por compasión por ellos. La iglesia del Señor, si conoce y comprende las palabras del Señor, debe estar contagiada de compasión y de pasión. Pasión es sacrificio. ¿Qué hemos sacrificado nosotros por seguir al Señor? ¿Qué has sacrificado tú por seguir al Señor? Si este templo hablara, nos recordaría la historia de las primeras personas que estuvieron en este templo, que sí realmente vivieron que fue ser seguidor del Señor, porque fueron apedreados, fueron perseguidos. Ustedes y yo vivimos la comodidad de poder hablar del Evangelio en cualquier momento, de poder sentarnos tranquilamente y no tener la zozobra de que aquí nos van a tirar piedra. La pasión por el Señor nos debe llevar a la incomodidad, a servirle a Él. ¿Estás dispuesto? No sé qué el Señor te está iniciando a renunciar, y quiero pensar en esa renuncia como aquel atleta que está apasionado por su deporte y deja a un lado un poquito los amigos, deja a un lado las redes sociales porque necesita entrenar, necesito físico, necesito más técnica. Le invierten hasta 8 horas los deportistas en el alto rendimiento porque tienen algo que se llama pasión. ¿Tienes pasión? Es increíble ver los jugadores, los hinchas del Deportes Tolima yéndose a otros países. No tienen dinero y se van. ¿Qué los mueve? ¿Qué tenemos nosotros los cristianos? El Señor Jesús tuvo tanta pasión que dio su vida por nosotros. Derramó su sangre para perdonarnos. Si hay alguien al quien debemos imitar, es a Él, al Señor que se acerca al maloliente. Dice Pablo en la epístola de los Efesios que estábamos muertos en nuestros pecados, y es ahí donde el Señor se acerca y nos resucita, nos da vida nueva.
Siguiendo bien en la epístola de Efesios capítulo 5 verso 1, Dios nos dice: sean imitadores ¿de quién? De Cristo. ¿Somos imitadores de Cristo? ¿Tu cónyuge te conoce como imitador de Cristo? ¿Tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario? Si queremos ser apasionados por el Señor, necesitamos renunciar tal vez a unos minutos de ver las redes sociales para estar con como padres presenciales, como padres que discipulan, como padres que muestran el amor al Señor, discipulando a otros. Tal vez debemos renunciar a ver las novelas para meditar en su palabra y orar por las familias, amigos o por los gobiernos. Tal vez renunciar a dormir menos por despertarme a orar por mi prójimo. Tal vez renunciar a la comunidad del fin de semana e ir a apoyar una obra misionera. Tal vez renunciar a un salario de unas vacaciones no remuneradas para irme algunas semanas a apoyar una obra misionera, como he dicho. Tal vez renunciar a unas horas de mi semana para discipular a alguien. Y ojo, discipular no es llenar una cartilla solamente. Discipular va más allá. Es acompañar a esta persona, es caminar con esta persona. ¿Qué tantos discipuladores de familias hay acá? ¿Qué tantos padres y madres están dispuestos a ser discipuladores de sus hijos? No esperen que la iglesia los discipule, son ustedes. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de discipular a nuestros hijos. Y no podemos pastorear a alguien si primeramente no somos. ¿Está siendo pastoreado por el pastor de las ovejas? Jesús no se quedó en solamente tener compasión y mostrar su pasión a sus discípulos, sino que los invitó ¿a qué? A la acción. Leamos versículo 17. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que ¿qué? Miren si pueden. Tal vez, cuando tengan tiempo. ¿Qué les dijo? Oren. Oren. No lo veo como una opción, sino lo veo como un... Quiero que en este momento nos tomemos unos minutos y oremos. No vamos a orar por nada más, no vamos a orar por sanidad, no vamos a orar por el país, vamos a orar específicamente por lo que el texto nos está invitando a orar. ¿Y por qué nos está invitando a orar? Si hoy nuestro país sigue viviendo en medio de la horrible noche, ¿qué nos invita el Señor? A orar, porque la cosecha está lista. Quiero que tomemos unos instantes y oremos. Y solamente van a orar para que el Señor envíe más obreros a sus campos. Y si el Señor te lleva a algún país especial, alguna ciudad especial, alguna familia especial, ore al Señor. Señor, yo te doy gracias porque tú eres el Dios de la cosecha. Una cosecha que tal vez a veces no vemos, pero tú nos dices y confiamos en tu palabra, que nos dice que roguemos para que envíes más obreros. Señor, envía más obreros a África, a Asia, a Europa, a América, Oceanía, a todos los rincones, Señor. Señor, aquellos vecinos, Señor, que conozco, aquel jefe, aquel persona que he conocido, Señor. Señor, envía más obreros a estos lugares, a más familias, a más lugares, Señor, que tal vez no vienen a mi mente, pero que tú tienes en tu corazón, Señor. Señor, levanta en esta comunidad, Señor, personas que decidan ser obreros de tus campos, Señor. Ayúdanos a tener compasión por estos lugares. Ayúdanos, Señor, a mirarlos como tú los miraste, Señor. Ayúdanos a ver que las personas que piensan diferente y actúan tal vez diferente que nosotros están confundidas, están desamparadas. Si tú, mi amigo, hoy viniste por primera vez y sientes que eres parte de esos confundidos y desamparados, déjame decirte que el Señor te está invitando a que lo conozcas como su pastor. Muchos de nosotros hemos estado como ovejas sin pastor, pero tú, Señor, has enviado a otras personas. Gracias por los que envías. Gracias por sustentarlos en medio de sus misiones. Gracias, Señor, porque tú, Señor, sigues siendo el Dios de la cosecha, que sigue levantando obreros para su obra. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.
el texto nos deja y nos dice qué pasó. El capítulo 10, que es el que coloca Mateo, nos va a decir qué pasó con esta oración. Verso número 5. Jesús envió ¿a quién? Si tú oraste por más obreros, ¿quiénes son los obreros? Nosotros. Nosotros somos las personas encargadas de que este país conozca las palabras de aquel que murió en la cruz. Vamos a seguir viviendo en la horrible noche hasta que el Señor venga, pero en medio de la oscuridad somos llamados a hacer ¿qué? La luz. ¿Estás dispuesto? Que Dios nos recuerde que debemos mirar a las personas con compasión. Debemos apasionarnos por amar al prójimo y debemos actuar. Que Dios nos ayude para hacer su obra. Que la compasión y la pasión y la acción nos sigan. Que Dios les guarde.